que va a estar con ustedes en la charla de la primera parte o la parte que es los ingresos. Si bien es cierto, Marlon mencionó, le voy a decir Marlon que es más fácil, señor Picture. Marlon mencionó que no estamos, no vamos a ver lo que es el régimen de microempresa porque es un régimen muy específico, sin embargo no podemos dejar de mencionarlo para que se pueda comprender mejor qué es la parte que se queda como régimen de microempresa, que es la parte que se va al régimen general. Vamos a estar hablando más del régimen general, ¿ok? O lo que le llamamos el régimen común o las tarifas de impuesto a la renta que tenemos. Ahí, si bien es cierto, vamos a hablar un poco de los ingresos, pero también vamos a mencionar a qué tarifa pueden estar sometidos estos ingresos, ¿ok? A qué tarifa de impuesto a la renta. El moderador aquí es Marlon, me imagino que no sé cómo trabaja Marlon, si Marlon hace... Sí, aquí yo estoy, las preguntas que vayan haciendo las personas las voy haciendo las respectivas pausas necesarias, ¿sí? Ya, usted se maneja las preguntas porque si no a mí me toca tener No que se cerrar preocupe por eso. para ver quién quiere hacer alguna pregunta por escrito. Perfecto. Entonces, vamos con esta parte. Nos toca ver a nosotros la parte del impuesto a la renta, todo lo que tiene que ver con la parte de los ingresos. ¿Ok? Siempre comenzamos un poquito con conceptos básicos por el tema de conceptos que luego, o palabras que voy mencionando luego a lo largo de la charla y que con el concepto básico ya establecido es más fácil para la persona que está escuchando la charla esta parte de impuesto a la renta, ¿no? Nosotros tenemos dentro de los conceptos básicos la definición de sociedad. Para propósitos tributarios, una sociedad es cualquier patrimonio económicamente independiente de quien los constituye. Entonces, no hemos llegado todavía a la parte de los sujetos pasivos, pero esto es para más o menos poder definir los sujetos pasivos del impuesto a la renta, donde le hablan primero de lo que es una sociedad. Sociedad para propósitos tributarios pueden ser, pues yo las menciono así, la de hecho y la de derecho. La de derecho siempre está constituida al amparo de la ley, en este caso la que más utilizamos nosotros es lo que son sociedades al amparo de la ley de compañías, las sociedades que se hacen también de economía popular y solidaria, las sociedades que se hacen del sector financiero, o bajo cualquier amparo de la ley, pero están legalmente constituidas, tienen una escritura, tienen acta de constitución, se manejan con socios, accionistas, partícipes y todo lo demás. En cambio, una sociedad de hecho es una sociedad que se constituye por personas con un capital económicamente independiente, pero por lo general son personas naturales. En algunas cosas, estas sociedades de hecho también son consorcios, por ahí los menciono, consorcios de empresas, donde varias empresas se unen para hacer un tipo de trabajo, independientemente de que sea un fideicomiso mercantil, una tenedora de acciones, un fondo de inversión, un patrimonio económicamente independiente, un consorcio, sociedad de hecho de derecho para propósitos tributarios. Cada vez que mencionemos el término sociedad, estamos hablando de cualquiera de estos tipos de sociedad. Por ejemplo, si le dice todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad, son todas, no importa que sea de hecho o de derecho, que sea constituida por otras compañías que son sociedades de derecho que se unen para hacer un trabajo y conforman un consorcio, y ese consorcio es de hecho por lo general. Igual es una sociedad para propósitos tributarios, tiene que someterse a toda la legislación cada vez que mencionamos el término sociedad. Lo mismo personas naturales, que mientras sean entes individuales, se los va a tratar como personas naturales, pero que cuando estamos hablando de sociedades, estamos hablando de que 2 o 3 personas se están uniendo para hacer una actividad económica. Yo siempre pongo de ejemplo poner el carrito de comida en la esquina, donde yo me uno con otra persona que tiene el capital, el otro tiene el carro, el otro pone el trabajo. A la larga, si queremos facturar, sacamos el RUC, sacamos todo, se nombra un administrador que bajo la denominación de él como administrador, y con el RUC de él o con el número de cédula que ya se constituye en RUC, se establece esta sociedad, ¿ok? Con el administrador, con todo lo demás. Entonces, para propósitos tributarios siempre vamos a hablar del término sociedad, no importa qué tipo de sociedad sea, de hecho o de derecho, o cualquiera de estas que define, deberá cumplir con todo el ordenamiento económico, ¿no? O el ordenamiento tributario que lo tenemos establecido dentro de la ley. Otro de los temas que no puedo dejar de mencionarlo es el término que también se puso en el artículo 98, lo que es micro, pequeñas y medianas empresas. Este es un término que originalmente
se lo introdujo con el Código Orgánico de la Producción. Y que la Ley de Régimen Tributario Interno menciona mucho lo que es las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Ya en el año 98, en el 2018, cuando hizo la reforma tributaria en el mes de agosto, esas definiciones se incorporaron al artículo 98 de la ley y reconoce la Ley de Régimen de Tributario Interno las micro, pequeñas y medianas empresas, y me dice que para eso se establecerán los criterios y a través de las resoluciones o los reglamentos respectivos, y toma el criterio que tiene el Código Orgánico de la Producción, donde las micro ya sabemos que son hasta $300.000 de ingresos, las pequeñas hasta $1.000.000 de ingresos y las medianas hasta $5.000.000 de ingresos. Más de 5 millones no está establecido aquí, pero a lo largo de la reforma tributaria le han catalogado a las grandes empresas todas las que tienen más de 5 millones de ingresos. Estas definiciones son importantes para cuando se están estableciendo las tarifas de impuesto a la renta o cuando se está estableciendo ciertos beneficios tributarios que tiene la norma de la Ley de Régimen Tributario. ¿Ok? Entonces ya sabemos qué es microempresa. Luego de eso, tenemos también la definición de lo que es, yo no sé si mi máquina está funcionando mal, en vez de ayudarme me está estorbando, espérenme un ratito. Está conectado al otro roteador, por eso está lento. Pero sí se ve, sí se está compartiendo. Lo que pasa es que no sé si en mi otra máquina no está compartiendo, o sea, ahí me distrae. Es como que estuviera estancada y es que estaba conectado al otro roteador, yo ya lo conecté al de arriba. Bueno, estábamos viendo la definición del concepto de renta. Nosotros vamos a ver la parte de los ingresos y es importante definir lo que es un ingreso de fuente ecuatoriana para propósitos de luego poder definir los tipos de ingresos que van a la conciliación tributaria, ¿no? Para propósitos contables, nosotros registramos todos los ingresos de acuerdo a lo que nos dice las normas contables o de acuerdo a que nosotros estamos realizando nuestra actividad económica. Si no estoy al amparo de la Superintendencia de Compañías, que me obliga a hacer contabilidad bajo NIF, ¿ok? Independientemente de qué tipo de ingresos yo registre para propósitos tributarios, yo tengo que empezar a clasificarlos en la conciliación tributaria. Entonces, para propósitos de definir si ese ingreso debe o no tributar en el Ecuador, tenemos el artículo 2 de la ley y 1 del reglamento que define el concepto de renta, porque este impuesto grava la renta, entonces tienen que definirnos qué es renta. Y ahí es cuando nos dice, primero que es un ingreso de fuente ecuatoriana, que es la fuente del territorio, ¿sí? O sea, desde el territorio ecuatoriano, la fuente sale del territorio ecuatoriano, puede ser obtenido a título gratuito, a título oneroso, o sea, que me lo regalen o que yo me lo gane, puede ser que provenga del trabajo, de mi capital o de ambas fuentes, y puede ser que me lo paguen en dinero, en especies o en servicios. Eso es un ingreso de fuente ecuatoriana, ¿ok? Tanto así que cuando nosotros hacemos un pago al exterior, como el ingreso es de fuente ecuatoriana, cuando se hace el pago al exterior, la persona que recibe en el exterior el ingreso está sometida al impuesto a la renta en el Ecuador porque su ingreso es de fuente ecuatoriana. Tenemos que irnos al artículo 13 de la ley para ver si a lo mejor tiene alguna exclusión o excepción por la que no debería pagar impuesto a la renta. Pero ¿cómo paga esa persona que está fuera o esa sociedad que está fuera del alcance de las leyes ecuatorianas? A través de los agentes de retención, donde le dice, usted que es el que está pagando al exterior estos ingresos, haga la retención en la fuente del impuesto a la renta que debería pagar. Por eso que todo pago al exterior está sometido como norma general a la retención del 25% de impuesto a la renta. Como norma general, lo estoy diciendo porque, por ejemplo, hay exclusiones, y la primera exclusión y la más importante es el comercio exterior. Las importaciones de bienes no están sometidas a retención. Las importaciones de servicios sí. Ese ya es otro tema de retención. Entonces, estamos hablando de los ingresos de fuente ecuatoriana y estamos hablando de los tipos de ingresos. No se puede ser a título gratuito o a título oneroso. Oneroso es cuando yo me lo gano. Gratuito es cuando me lo regalan o cuando yo me lo saco en una rifa, ¿sí? Para ponerlo así de ejemplo. Cuando me lo regalan, puede ser que me lo regalen mi papá, me regaló una casa, eso es un ingreso en especies de la fuente ecuatoriana,
a título gratuito. ¿Paga impuesto a la renta? Sí. ¿Qué impuesto? A las herencias, legados, como la persona no ha fallecido, y donaciones. Entonces pagaría sobre la donación. Que lo tengo un título gratuito proveniente de, no hice ni trabajo, ni siquiera hice, ni siquiera invertí, bueno, pude haber invertido mi capital, ¿ok? Me compré una rifa de un carro y resulta que me gané la rifa. Invertí cuánto de capital, $5 que me costó la rifa y yo me gané un carro que valía 20.000. ¿Tengo que pagar impuesto a la renta? Sí. El impuesto único a las rifas, apuestas y similares. Tiene un tratamiento de unas exenciones, pero hay que pagar impuestos. Entonces, está claro que para propósitos tributarios el ingreso de fuente ecuatoriana, no importa que me lo gane, no importa que me lo regale, si proviene del trabajo, del capital o de ambas fuentes, puede ser que me lo paguen en dinero, en especies o en servicios, para propósitos tributarios eso es renta, ¿ok? Por lo tanto, estaría sometido en el impuesto a la renta. Varios tipos de impuesto a la renta que tenemos, hemos hablado ahorita, estamos hablando de la renta global, vamos a hablar me hablé un poquito de las rifas, apuestas y similares y algo de herencias, legados y donaciones para que ustedes tengan presente esta parte, este concepto de renta que es fundamental cuando estoy haciendo la conciliación tributaria. O que tenga ingresos, otra vez estos ingresos vengan del exterior. Ahí en cambio se mide la residencia. Donde yo resido, bajo los conceptos de residencia que están en la ley de régimen tributario interno, dice, si yo resido en el Ecuador, yo tengo ingresos en el exterior, puede ser por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador, esos ingresos que vienen al Ecuador son o es un concepto de renta. Se considera que eso es una renta. Luego vamos a ver si están grabados o están exentos, esa es otra cosa. ¿Ok? Entonces, yo puedo obtener ingresos de la fuente ecuatoriana, que sale del territorio ecuatoriano y obviamente yo resido en el Ecuador y por lo tanto debo tributar en el Ecuador. O puede ser que lo obtenga en el exterior y también yo resido en el Ecuador y en ese caso tengo que pagar impuesto a la renta en el Ecuador. Entonces tenemos el ingreso, el concepto de renta, que lo tenemos por el ingreso, que es la fuente, o por la residencia, cualquiera de las dos, siempre que yo esté residiendo en el Ecuador, o sea, una persona natural domiciliada o una sociedad domiciliada en el Ecuador, yo tengo que pagar impuesto a la renta sobre esos ingresos que obtengo en el exterior. Perdón, están dentro del concepto de renta, de todos estos conceptos que hemos hablado. Luego vamos a ver si son grabados o son exentos estos ingresos. ¿Okay? En Ecuador al final hay un comentario ahí que se paga sobre renta mundial. No importa que la tenga en el Ecuador o que la obtenga en el exterior, debo traer esa renta al Ecuador y luego en la conciliación tributaria poder saber si debe o no debe pagar impuesto en el Ecuador. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. La única consulta es sobre el ingreso a las herencias. ¿Cómo es, si graba o no graba? Claro. Cuando estamos hablando aquí de que yo obtengo ingresos a título gratuito o a título oneroso proveniente del trabajo, del capital o de ambas fuentes, dentro de este concepto están las herencias, legados y donaciones. El título es así, lo que pasa es que herencia y legado es en muerte, así debería decirlo, o en defunción, y donación es en vida. ¿Okay? Entonces, si mi padre en vida me entrega algo, eso es una donación y va a la tabla de impuestos de herencias, legados y donaciones. Y si es a defunción o en muerte, va a la misma tabla, pero como herencia o legado, donde ahí ya empiezan otras connotaciones, otros temas ya a intervenir, porque debemos saber si está atestada o no está atestada. Entonces, si está atestada hay que ver la repartición, cómo se repartió la herencia, eso ya es un poco más legal, pero la parte que está bien normado dentro de la ley de régimen tributario interno es cómo se deben valorar todos estos activos, derechos y obligaciones que deja la persona que físicamente desaparece y que mientras su herencia no sea dividida o lo que él tenía que no sea dividido, se le llama sucesión indivisa y se lo trato como una persona natural, o sea, paga el impuesto a la renta sobre la tabla. Una vez que es dividido, ya cada uno de los beneficiarios, esos ingresos, antes de tomar posesión efectiva, yo hago una posesión efectiva, debo pagar el impuesto a las herencias, legados y donaciones.
Entonces, y cada cual se va con su patrimonio, y cada cual ya sabrá lo que hace con la parte que le corresponde. Pero ese es un tema muy puntual de herencias, legados de donaciones y pagan impuesto a la renta. La tabla es una tabla mucho más amplia y tiene consideraciones especiales, una tabla que comienza, si mal no recuerdo, la primera base que está exenta es como 78.000 y pico de dólares, y ahí sucesivamente igual va hasta el 35% de impuesto a la renta, y que cuando se le da de padres hacia hijos, todas las tarifas van hacia la mitad. Si los hijos son menores de edad, no pagan impuestos. Si los hijos son mayores de edad, van a la mitad, y cuando no son hijos, sino estas partes de legados a unos terceros o donaciones a terceros, no hay reducción de la tarifa. Una cosa sí funciona, herencias, legados y donaciones. ¿Ok? Marlene nos consulta, ¿cuántas veces o cada qué tiempo se hace la declaración de las donaciones que no superan la base? Bueno, lo que pasa es que depende de quién donen. Si me donen mi papá un carro que vale $50.000, voy a la tabla, en este año me lo dan ahora, en febrero, voy a la tabla y yo pago, voy a hacer el 108, porque hay que hacer el 108. En la donación se escribe todo lo que le pide ahí, quién es el que está donando, qué dona, cuál es la porcentaje y todo lo demás, va llenando. Usted tiene los primeros $50.000. Si mi papá después me quiere donar una casa que vale $100.000, dice un momentito, si es en el mismo año, tienes que sumar los 50.000 más los 100.000. Y ahora te van a donar 150.000. Eso en la tabla ya tiene que pagar impuestos. O sea, la primera vez estuve en la base exenta, ya la segunda vez, añadido lo que me donaron, más lo que hicieron en febrero, vamos a suponer que estamos en agosto, tengo que sumar las dos, hacer el 108 de nuevo, pero ahora tengo que como que sustituir y poner todo lo que puse en el primero por la segunda donación, y ya entro a la tabla a pagar impuestos. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Para qué queríamos saber esto del ingreso de fuente ecuatoriana o los ingresos obtenidos en el exterior o por la residencia? Para hacer la conciliación tributaria, como les habíamos dicho, y ahora pasamos a ver los sujetos pasivos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del impuesto a la renta? Las personas naturales, asociaciones indivisas y la sociedad. Ya un poquito con la pregunta que me hicieron ustedes de herencias, ya expliqué lo que es una asociación indivisa. Son los bienes o los derechos que tiene una persona que físicamente desaparece, muerte obviamente, pero que sus bienes quedan todavía generando renta, ¿sí? Mientras esos bienes son divididos entre sus herederos, ¿sí? Que ahí van a toda ya la estructura de la legitimidad de los herederos y todo lo demás, esos bienes, esos derechos que siguen generando renta deben pagar impuestos hasta que sean divididos, por eso se llama sucesión indivisa. Entonces, se nombra un albacea, la persona que custodia y va a controlar esta parte de la generación del ingreso, a pagar el impuesto a la renta, a liquidar todo lo que tiene que ver con la sucesión antes de que sea dividida. Por eso se llama sucesión indivisa y se la trata igual que una persona natural. O sea, ellos pagan el impuesto a la renta en función de la tabla del impuesto a la renta para las personas naturales. Y las sociedades, que para propósitos nuestros ya vimos que sociedades es todo tipo de sociedad de hecho o de derecho, cualquier patrimonio económicamente independiente. Estos sujetos pasivos, como les había dicho, que pueden ser las personas naturales, las asociaciones indivisas y las sociedades, para propósito de impuesto a la renta tienen dos calidades: calidad de contribuyente y calidad de agente de retención. Calidad de contribuyente es cuando el dinero que usted se ha ganado de la actividad económica o profesional que está realizando en el país, y sobre esa ganancia tiene que pagar un impuesto al Estado. O sea, es mi plata pagándose el impuesto al Estado. En calidad de agente de retención es diferente. De acuerdo al Código Tributario, agente de retención es aquel que por mandato legal ha sido denominado como agente de retención, y le dicen que debe retener el impuesto como que fuera el Estado para pagárselo o entregárselo al Estado al mes siguiente, tal como lo dice las normas generales de retenciones de impuesto a la renta. ¿Okay? En esa parte, cuando yo he sido denominado agente de retención, ¿sí? Del impuesto a la renta, para ponerlo dentro de este contexto, el dinero que yo retengo no es mío, es del Estado.
no es del proveedor. En el momento en que yo estoy en el hecho generador de la retención en la fuente, que es el registro de la cuenta por pagar o el pago, lo que ocurre primero, yo le retengo un pedacito de ese ingreso que está teniendo el contribuyente para entregárselo al Estado. No es mío, no es de mi proveedor. Ahora, en el momento que ocurre el hecho generador, pasó a ser del Estado. Que lo guardo durante el tiempo que me pide el Estado que lo guarde, en función de del noveno dígito del RUT que debo declarar. Si usted es contribuyente especial, será hasta el 9, y si no es contribuyente especial, será en base al noveno dígito del RUT. Alguien es el dígito 0, tendrá que entregar el dinero el 28. Alguien es el dígito 1, tendrá que entregarlo el 10 de cada año. Entonces, en calidad de agente de retención. Y en calidad de sustituto del contribuyente, en el Código Tributario también se establece que el sustituto del contribuyente es aquel que por mandato legal ha sido designado sustituto en vez de quien debió haber pagado el impuesto a la renta. Y usted dice, bueno, esa figura está establecida en el Código Tributario. Usted dice, bueno, ¿quién es ese sustituto del contribuyente? Hasta ahora, en el único tipo de ingresos que nos han puesto como sustituto de contribuyente a las sociedades, ¿ok? Es cuando se venden derechos representativos de capital. Una sociedad legalmente constituida o cualquier tipo de sociedad de hecho de derecho cede el derecho sobre el patrimonio a un tercero. Esa ceder el derecho por un precio, obviamente, vender esos derechos representativos de capital va a generar una utilidad. Esa utilidad está sujeta al impuesto único en la venta de derechos representativos de capital. ¿Ok? Entonces, como esa negociación es hecha por los propietarios de este patrimonio, el propietario del patrimonio que se va y el que está interesado en integrar ese patrimonio, el uno le vende, el otro le compra y entra a la nueva sociedad o entra este nuevo accionista a la sociedad, y el accionista o el dueño de los derechos representativos de capital está retirándose de esta sociedad, él debe pagar el impuesto a la renta sobre esa utilidad. Si es que no llegara a pagarla, a la sociedad sobre la cual se enajenó el patrimonio, la constituyen sustituto del contribuyente. Siendo así, él tiene que pagar el impuesto, o sea, la sociedad nueva, perdón, la sociedad donde se integra el nuevo dueño de esos derechos representativos de capital que se los compró, al ex o al viejo dueño de esos derechos representativos de capital que se fue con la ganancia, la nombran sustituto del contribuyente. En este caso solamente tenemos hasta ahora mencionado expresamente dentro de la ley que en esta transacción la sociedad sobre la cual se está enajenando los derechos representativos de capital es el sustituto del contribuyente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No tenemos consultas por el momento. Ok, entonces tenemos el agente de retención, solamente para mencionarlo, que este está de moda, lo puse para que ustedes lo tengan. El agente de retención ahora son dos, ¿no? Los contribuyentes especiales todos son agentes de retención y aquellos que fueron denominados agentes de retención. Aquí sí tenemos que mencionarlas. Voy a tratar de mencionarlas las menos posibles, solamente en el caso que sea estrictamente necesario a las microempresas. ¿Sí? Ustedes saben que a todos los que nos denominaron agentes de retención son agentes de retención para propósitos de IVA y de renta. No tiene discriminación este artículo, es agente de retención. Nosotros tenemos retenciones de impuesto a la renta y retenciones de impuesto al valor agregado. ¿Ok? Entonces, independientemente de qué calidad de contribuyente usted tenga, o sea, sujeto a impuesto único, sujeto a renta global, con tarifa impositiva 22%, 28%, 25%, independientemente de cualquier calidad de contribuyente que usted se categorice dentro de la norma tributaria, si usted fue denominado agente de retención, usted es agente de retención. Si usted no fue denominado agente de retención a través de esa resolución, usted no es agente de retención y no hay nada que hacer. Se convierte en agente de retención cuando entra, no puse todos obviamente, puse los más populares o los más comunes, se convierte en agente de retención cuando usted distribuye dividendos, cuando usted enajena derechos representativos de capital o vende sus derechos representativos de capital, cuando hace pagos al exterior o reembolsos de gastos al exterior,
Cuando hace pagos en relación de dependencia, y usted como empleador tiene que hacer retenciones en la fuente de esos empleados en relación de dependencia. En este caso, la sociedad de personas naturales obligadas a llevar contabilidad en caso de donaciones realizadas en dinero. Previa a la entrega de la donación al beneficiario, usted se convierte en agente de retención. Este es un tema nuevo, nunca lo había visto. Entendería yo que lo que quieren decirme aquí es que si yo estoy haciendo una donación, ya que dono el dinero, también debería donar o también debería yo pagar el impuesto que corresponde a esa donación. Lo que habíamos hablado al inicio, ¿no? Herencias, legados y donación. Las sociedades que paguen o acrediten cualquier tipo de rendimiento financiero se convierten en agentes de retención. Cuando emito una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios, me convierto en agente de retención. Y cuando hago compras de bananos, también me convierto en agente de retención. Hay algunos más, hay numerales literales que he quitado, que son muy especiales. Los más comunes los he dejado, pero en este momento que estamos revisando, si usted no fue denominado agente de retención en esa resolución general que salió, y usted hace algunos de estos pagos, se constituye en agente de retención y en ese momento tiene que hacer la retención del impuesto a la renta. ¿Okay? Azucena, nos hacen una Sí. consulta. ¿Qué ocurre con los ingresos que son de una asociación sin fines de lucro? ¿Cuál es el tratamiento? A ver, si la asociación es una asociación sin fines de lucro y los ingresos que está obteniendo están establecidos en sus estatutos, una de las cosas muy importantes aquí son los estatutos, no es que pueden hacer todo lo que quieran. En los estatutos se establece cómo se va a autofinanciar estas instituciones sin fines de lucro y en qué van a utilizar estos ingresos las instituciones sin fines de lucro. Entonces, de la experiencia hace mucho tiempo atrás que vi, le glosaron a una institución sin fines de lucro los rendimientos financieros, porque los estatutos jamás decía que los excedentes podrían ser invertidos para ganar rendimiento financiero. Entonces decían, si no están los estatutos, no puedes obtener esos ingresos que son para financiar lo que dicen los estatutos. Entonces me lo cogieron como que fueran ingresos grabados. Y es verdad, mejor es ponerlo en los estatutos o sacar rendimientos financieros a más de 360 días que son exentos. Ahí no podrían decir nada, aunque no estén en los estatutos. Si dicen esos ingresos que tienen son ingresos exentos, no deben pagar impuesto a la renta, no importa en qué régimen los hayan puesto, si en el régimen general o en el régimen de microempresa. ¿Okay? ¿Están Gracias. exentos? Obligación de llevar contabilidad solamente para ver este tema del régimen de microempresas, que vuelvo y lo repito, tenemos que mencionarlo aunque estamos en el régimen general. ¿Por qué? Porque el régimen de microempresas es solamente para actividad empresarial. Y yo puedo hacer una sociedad que tiene una actividad empresarial que fue denominado, estamos dentro del catastro del régimen de microempresa, pero tengo otras actividades que están excluidas del régimen de microempresa, entonces voy a tener como un mix. Actividad empresarial, régimen de microempresa, impuesto único, actividades excluidas del régimen de microempresa, sujetos a impuesto a la renta global o general. Entonces, de todas maneras debemos mencionarlo siempre, porque nos lo podemos dejar afuera dentro de lo que es la parte de los ingresos. Obligados a llevar contabilidad, todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad, no importa que sean de hecho, de derecho, o cualquier patrimonio económicamente independiente de quienes lo constituyeron. Todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad. Las personas naturales, ya lo vimos, ¿no? Hubo la reforma en el año 2018 y hablaba de que tengan ingresos brutos mayores del año fiscal anterior, mayores a $300,000, e incluso aquí ya nos pusieron, nos incluyeron lo que antes estaba excluido. Las personas naturales que hacen actividades de agrícolas, pecuarias, forestales, similares, profesionales, comisionistas, artesanos, agentes y demás trabajadores autónomos, inclusive si ellos superan los $300,000, están obligados a llevar contabilidad. Eso por el lado de los ingresos. Por el lado de los costos y los gastos, que lo sacaron luego en el reglamento, le dice, bueno, si su costo y gasto es $240,000 en el ejercicio fiscal, usted está obligado a llevar contabilidad. O si su capital o su capital propio al inicio de la operación menos los pasivos que tuviera
superan $180.000, usted también está obligado a llevar contabilidad. ¿Okay? Nos hacen una consulta. ¿Un fondo de cesantía provisional cerrado es igual al tratamiento que una sociedad sin fines de lucro? Bueno, un fondo de cesantía no es una institución sin fines de lucro. La característica de ellos es diferente. Los fondos de cesantía, los fondos de inversión y los fondos complementarios son exentos de pagar impuesto a la renta siempre y cuando cumplan las condiciones de cuando reparten los fondos, hacer las retenciones en las fuentes correspondientes. ¿Okay? Y ahí, en cambio, tenemos que entrar a ver qué tipo de fondo es. ¿Es un fondo a largo plazo, a corto plazo? ¿En cuánto tiempo se los liquidan? ¿Después de cuántos años se los liquidan? Por ejemplo, tenía el caso de un fondo de cesantía, no era este, creo que este es de jubilación, que igual tienen que estar como mínimo 20 años, tienen una serie de condiciones, es cerrado también, pero resulta que los intereses se acreditaban anualmente. Entonces, si bien es cierto, todos los aportes que ellos hacen los van a retirar el capital después de cierto tiempo que tenían que cumplir de acuerdo a los estatutos, los intereses se acreditaban mensualmente, ni siquiera anualmente, mensualmente. Entonces, ahí paran que esos intereses que el fondo de pensiones obtenía del sistema financiero sean considerados exentos cuando liquidaba el impuesto a la renta, cada vez que le acreditaba a cada uno de sus socios o de los constituyentes, debería haberle hecho la retención del impuesto a la renta, como que estuviera distribuyendo utilidades, dividendos o participaciones, como le quieran decir. Era la forma de hacerlo. Tenemos otra consulta, pero no es de ingresos. Creo que la hace el señor Freddy. Ya, el servicio de rentas internas no invalida más de 50 facturas porque no está colocado el precio unitario. Ya, ¿está correcto o no ese tratamiento por parte del fisco de una auditoría? Precio, porque no está el precio unitario. Bueno, es uno de los requisitos. Es una de las cosas importantes en el reglamento de comprobantes de venta, que nos hemos olvidado. La última vez que salió el reglamento de comprobantes de venta fue en el 2010, hubo una que otra reforma después del 2010 para acá, y nos hemos olvidado de leerlo. Un comprobante de venta, para que el costo o el gasto sea soportado adecuadamente y sea deducible del ingreso, debe cumplir con los requisitos, debe ser un comprobante autorizado y cumplir con los requisitos que dice el reglamento. El reglamento dice que se debe describir los bienes en el caso de que tengan precios unitarios y tengan descripciones numéricas, qué sé yo, un repuesto que tenga algunos números, este es el G20, 50, 50, esas características también se deben poner en el comprobante de venta. El precio unitario multiplicado por el total de unidades vendidas para llegar al precio total. Es parte de los requisitos de llenado del comprobante de venta. Si no está así, adolece de requisitos de llenado y automáticamente el comprobante de venta no es válido. Cuando el comprobante de venta no es válido, el gasto se hace no deducible. Gracias. ¿Okay? Ok, tenemos los costos y los gastos, actividad empresarial, solamente para tenerlo bien claro en lo que es microempresa. Actividad empresarial, por lo tanto, estamos hablando, el pedacito que vamos a hablar de microempresa, es que cuando estamos hablando de microempresa es actividad empresarial. O sea, que yo hago una actividad económica donde yo tengo que interviene, como lo dice la misma norma, el factor capital de trabajo, factores necesarios para producir, comercializar, prestar bienes, derechos que se ofrecen por un precio, teniendo una infraestructura, teniendo empleados. A eso se refiere cuando dice actividad empresarial. Entonces, cuando estamos hablando de los ingresos de microempresa, o de los que están categorizados en el régimen de microempresa, estamos hablando de una actividad empresarial. Los otros conceptos que están excluidos se van al régimen general. ¿Ok? ¿Cuál Al sería, final, mira, si nos hace una pregunta, cuál sería el tratamiento o la especificación cuando se tienen una empresa en régimen general, también tiene ingresos por régimen de microempresas? si es sociedad, hay que hacer un estado de resultados separados, como dos centros de costos. Por ejemplo,
Y usted me dice a mí, yo tengo actividad empresarial por el régimen de microempresa, pero resulta que tenía un dinero que lo iba a invertir en una maquinaria, vino el COVID, no la pude importar o no la pude traer y mejor me replegué un poquito hasta ver cómo pasaba todo el tiempo de aislamiento y todo lo demás. Y cogí el dinero que tenía destinado para esa máquina y lo puse en rendimiento financiero. Lo metí en el banco y le dije, póngamelos ahí a 3 meses hasta ver qué pasa. Y ahí pasó todo el año, ¿no? Eso fue en marzo, hasta junio, julio, no la he traído. No quería invertir en eso porque voy a tener después un problema, a lo mejor no salgo bien. Y tengo ese dinero ahí, para no gastármelo, lo puse en rendimiento financiero, estoy renovando la póliza cada 3 meses. Esos rendimientos financieros no están dentro del régimen de microempresa. Eso se tiene que ir al régimen común. Entonces yo tengo mi estado de resultados y arriba tengo el ingreso de la actividad económica o de la actividad empresarial y tengo rendimiento financiero. Y abajo tengo todos los costos y los gastos. Entonces yo tengo que coger mi estado de resultados y separarlo, decirle régimen de microempresa, régimen general. Cojo los ingresos, digo, los ingresos son de microempresa, estos son del régimen general, los rendimientos financieros. Ahora me voy a los costos y los gastos y ustedes se van a sorprender cuando empieza a ver y dice usted remuneraciones, asigno algo al régimen general por los rendimientos financieros. No se olvide que usted puede atribuir a los rendimientos, a los ingresos, aquellos costos y gastos que fueron necesarios para generar el ingreso. Estas remuneraciones que le pagué a todos mis empleados fueron necesarias para generar el rendimiento financiero, no. Y así empieza usted a mirar y resulta que al final llega a la cuenta de que dice, ninguno de los costos y gastos que tengo en la parte del estado de resultados de la parte de microempresa podrían ser asignables a los rendimientos financieros. Por lo tanto, el rendimiento financiero total, el único que tal vez le puedo asignar es en la participación de trabajadores, porque de eso sí le tengo que pagar a los trabajadores, y la diferencia va a pagar la tarifa de impuesto a la renta que le corresponda. Si fuera usted persona natural, ahí sí ni siquiera le permiten deducción de participación de trabajadores, porque ahí en esa línea no están los trabajadores, se va a la tabla del impuesto a la renta para personas naturales y si fuera sociedad, se va a la tarifa de impuesto a la renta que le corresponde, que en el caso nuestro, cuando estemos hablando de microempresas, siempre vamos a hablar de que es el 22%, porque ellos pagan lo que es las micro y las pequeñas empresas tienen una reducción de 3 puntos porcentuales de la tarifa de impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces ellos pagan el 22% de impuesto a la renta. Gracias. ¿Okay? Entonces, solo para tener claro lo que es régimen de microempresa, cuando yo ya lo quiera separar y usted ya se quede con la mente bien clara de lo que es régimen de microempresa y lo que es régimen general. Lo mismo sería ocupación liberal. Ocupación liberal es un concepto que lo pusieron también en el año 2018 y que empezaron perdón, en el 2020 me lo pusieron empezaron a diferenciar, ¿no? Es un poco para acomodarlo del régimen de microempresa. Le dice, mire, ocupación liberal son para efectos tributarios, o sea, la definición genérica puede ser otra cosa, pero dice, son servicios prestados de forma directa y personal por parte de la persona natural sin relación de dependencia. Inclusive, dice, si que presta de forma personal sin relación de dependencia es un profesional, un comisionista, un agente, un representante, un artista, un artesano, calificado por los organismos públicos competentes como artesano y me excluye expresamente al trabajador autónomo. ¿Ok? Entonces, esta es una inclusión de la exclusión, yo le digo así, porque el régimen de microempresas le excluye todas estas actividades, excepto al trabajador autónomo. Al trabajador autónomo lo deja dentro del régimen de microempresa. De ahí al profesional, al comisionista, al agente, representante, artista y artesano, está excluida estas actividades del régimen de microempresa. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene ingresos de una actividad económica, se me ocurre, yo tengo una ferretería, pero aparte de tener la ferretería, yo soy ingeniero eléctrico y hago trabajos eléctricos por mi título profesional. Esos ingresos están sometidos al régimen general, están excluidos de la actividad, de actividad de microempresas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta ahí.
Y se entiende que el trabajador autónomo no tiene título de tercer nivel, ¿no? Si no ya sería un profesional. Nos Si no, consulta por qué se excluye al trabajador autónomo. no sé, no sabemos. Esa es una muy buena pregunta. Sí, Porque también. para mí el trabajador autónomo ¿cómo se llama? Y el de ocupación liberal, para mí es exactamente lo mismo. ¿Sí? Si usted ve las definiciones, tal vez se me ocurre que el trabajador autónomo lo excluyen porque es una persona que no tiene título de tercer nivel. ¿Sí? No tiene título de tercer nivel, porque si tuviera título de tercer nivel, fuera un profesional y estuviera excluido. Algo que estuviera haciendo en sus actividades. No lo excluye, lo excluye. Y la definición está en la resolución de microempresas y si usted ve la definición, dice más o menos lo mismo que dice arriba, ¿no? Servicio prestado de forma directa, personal por parte de una persona natural sin relación de dependencia, que hace un trabajo a cambio de un valor que no significa una remuneración y algo así le dice. Entonces digo, como que dice lo mismo, pero aquí lo excluyeron. Al excluirlo de la ocupación liberal y ocupación liberal ser excluida del régimen de microempresa, es como que el trabajador autónomo se quedó incluido en el régimen de microempresa. Por eso digo una inclusión de la exclusión. ¿Eh? La Sí, razón. una consulta sobre sociedades sin fin de lucro. Una sociedad sin fin de lucro que no está legalizada todavía y recibe ingresos por arrendamientos y adicionalmente por rendimientos financieros, ¿tiene que considerar todos sus ingresos grabados? ¿Sí o no? O sea, si no está legalmente constituida, sus ingresos no serían exentos. Porque para las entidades sin fines de lucro, lo primero que le piden es que sea una entidad legalmente constituida que se dedique a las actividades que están indicadas en la ley de régimen tributario interno como actividades que pueden ser hechas sin fines de lucro y que cumpla con todos sus deberes formales, entre esos llevar contabilidad y todo lo demás. Entonces, si no está legalmente constituida, no es una institución sin fines de lucro, Gracias. es un patrimonio económicamente independiente, sería el término de. Ok, si no estoy obligado a llevar contabilidad, ¿qué estoy obligado a hacer? Estoy obligado a tener un libro de ingresos. ¿Te queda claro? Sociedades, no importa qué tipo de sociedad sea, todas están obligadas a llevar contabilidad. Okay, todas, para propósitos tributarios. ¿Bajo qué normas? Eso es otra cosa, pero tengo que estar obligado a llevar contabilidad. Cuando estamos hablando de personas naturales, hablamos de los montos de 300.000 de ingresos, más de 300.000 de ingresos, 240.000 de costos y gastos o 180.000 de su patrimonio, que son los activos menos de su capital, que son los activos menos el pasivo. ¿Okay? Si usted no está en esos montos como persona natural, no está obligado a llevar contabilidad, pero está obligado a llevar un libro de ingresos y egresos. ¿Okay? Por si acaso sea una persona natural que fue denominada microempresa y que como no ha superado los $300.000, tiene que ver cuál es su patrimonio, su capital propio, o tiene que ver cuáles son sus costos y gastos. Entonces usted dice, por ninguno de los tres niveles o de los tres límites que tengo, condiciones que debo cumplir para llevar contabilidad, no llevo a la obligación de llevar contabilidad, usted no lleva contabilidad, pero está obligado a hacer un libro de ingresos y egresos, excepto por lo que dice el reglamento en la parte de microempresas. Nos, Porque con, es sencillo. no, nos consulta Jonathan, y las de régimen simplificado reguladas por las CEPS, ¿cómo se las considera? ¿Como sociedades? Son sociedades. Las CEP son sociedades, sí. Pero no, son sociedades que están al amparo de la sociedad de la ley de economía popular y solidaria, pero son sociedades para propósitos tributarios. Okay, gracias. Ok, aquí entramos un poquito a ver los principios generales. Perdón, déjenme ver si me pasé algo. En la parte de los principios generales es ahí donde ya empezamos a llegar a ver las exenciones, a ver las consideraciones que pone la norma tributaria. Le dice, a ver, usted debe llevar la contabilidad en función de, perdón un ratito, que hay alguien que me llama ya 3 veces,
y tengo un mensaje para decirle que estoy en una capacitación, para que ya no, me llamaba por WhatsApp. En los principios generales le dice, cuando usted está obligado a llevar contabilidad, usted debe llevar la contabilidad, le dice, a ver, si tiene algún organismo controlador, como lo dice su organismo controlador. Las de Sociedad de Economía Popular y Solidaria, bajo la normativa de Economía Popular y Solidaria, que ellos tienen catálogo de cuentas y 500.000 resoluciones. Si estamos hablando de sociedades al amparo de la ley de compañías, bajo NIF, ni pymes, ni plenas, usted tiene que llevar la contabilidad, ¿ok? Entonces estamos hablando de sociedades que tienen entes reguladores y le dicen cómo debe llevar la contabilidad. ¿Qué tal si usted no es una sociedad, pero no es ni de economía popular y solidaria y es una sociedad de hecho? ¿Ok? ¿Cómo lleva la contabilidad? Dice, usted debe llevar la contabilidad de acuerdo a las disposiciones que el Servicio de Rentas Internas emita a través de una resolución. Resolución que hasta la fecha sale, es una reforma del año 2014, creo, o 15, y no ha salido disposiciones expresas generales de cómo debo llevar contabilidad. Entonces usted se pregunta, si yo soy una sociedad, y usted ya me dijo que todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad, y yo no soy al amparo de nadie, ¿sí? Sino solamente controlado por el SRI, ¿cómo llevo mi contabilidad? Con los principios más básicos, le digo yo. El de vengado y la NIF, una presentación de estado financiero, lo que es un activo, lo que es un pasivo, cuando los reconozco, el resto puede ser incluso tributario, ¿no? Si lo reconozco como corriente, si lo reconozco a largo plazo, y el resto es, puedo llevarlo en función de lo que dice la norma tributaria. Ahí no me exige nadie, excepto si usted es microempresa. Aquí no lo dice en ninguna parte y hemos tratado de buscarlo. Esto ya son unas laminitas de lo que es de microempresa que las he traído acá para ponerlas en los ingresos. Le habla en el artículo 10 de la resolución, esto lo sacaron en la resolución, ni siquiera está en la ley, no está en el reglamento, está en la resolución. Hablan de la contabilidad del registro de ingresos y egresos. Las sociedades sujetas al régimen para microempresas están obligadas a llevar contabilidad en las condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. ¿Eso qué quiere decir? Regresamos otra vez. Somos sociedades, yo miro y digo, yo estoy al amparo de quién, de la ley de compañías, de la super, me vigila a mí, la super de compañía, NIF. No, yo soy de economía popular y solidaria. A mí, todo lo que me diga la economía popular y solidaria. Otra sociedad dirá, yo no soy de nadie, a mí nadie me vigila, solamente el SRI llevo la contabilidad básica, marco conceptual y mi NIF una presentación de estado financiero. Más de eso no tengo que hacer. El resto puede ser en función de lo que dice la normativa tributaria. Sin embargo, más abajito dice, las personas naturales que de acuerdo con lo previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación se encuentran obligadas a llevar contabilidad, deberán hacerlo bajo el marco conceptual de las NIF para pymes. ¿Okay? Por el contrario, si no se encuentra obligado a llevar contabilidad, deberán mantener su registro de ingresos y gastos y los requisitos previstos en la normativa tributaria vigente. Entonces ahí hemos discrepado un poco y yo soy del criterio que aunque no estemos, si soy no controlada por la super de compañías, ni la SEP, ni nada por el estilo, llevo una contabilidad de NIF para pymes y soy sociedad, yo preferiría hacerlo, porque en algún momento se dan cuenta de esto y las meten también a la sociedad. Están solo las personas naturales hasta ahora y me parece hasta medio absurdo que a las personas naturales les obliguen a llevar contabilidad bajo el NIC para pymes, cuando las sociedades que no están controladas por nadie no están obligadas a llevarlo bajo el NIC para pymes. En mi criterio, aunque no me lo diga expresamente, si soy una sociedad que está bajo el régimen de microempresa, es mejor empezar a llevar el NIC para pymes. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, yo también nos consulta, hay un régimen simplificado de la SEP que no están obligadas a llevar contabilidad siendo sociedades. Desconozco esa parte de ahí. Es que ya ahí es cada legislación, es cada ente controlador. O sea, son sociedades que se constituyeron bajo el amparo de la SEP y que lo mejor en las resoluciones, porque tienen 500.000 resoluciones, los que trabajan en la parte del sector de economía popular y solidaria saben de qué les hablo. Dice que a lo mejor ellos no están obligados a llevar contabilidad, está bien, no están obligados a llevar contabilidad, pero están obligados a llevar su libro de ingresos y egresos. Okay, gracias. Depende de lo que diga
la SEP. Yo realmente no podría poner un ejemplo de cuál es la que no está obligada a llevar contabilidad, porque hasta ahora solamente he visto obligadas a llevar contabilidad. Como sociedad, ¿no? Eh, 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 a ver, no, me estoy pensando, ese es que me quedé pensando. A ver, si soy una SEPS que bajo el amparo de la Ley de Sociedades de Economía Popular y Solidaria o cualquier resolución que hayan emitido, me dicen que yo no estoy obligada a llevar contabilidad, eso es en la legislación de ellos. Yo, SRI o el Estado a través del SRI que administra los impuestos, ya le dije que toda sociedad está obligada a llevar contabilidad. Lo que no le he dicho es al amparo de qué. ¿Qué quiere decir eso? Que si soy una SEP que bajo las normativas de la SEP me dice que no estoy obligada a llevar contabilidad, perfecto, no hago nada de lo que dice la SEP. No uso el catálogo de cuentas, no uso ello. Pero estoy obligada a llevar contabilidad bajo la norma tributaria, sí. Estoy obligada a llevar contabilidad, porque no hay excepción. Todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad. ¿Ok? Por lo tanto, debería ser la contabilidad bajo el marco general de la Ley de Régimen Tributario Interno, que no me dice cómo debo llevar la contabilidad, porque hasta la fecha hay una resolución, y debería, en mi opinión, llevarla lo más básico, que es marco conceptual y presentación de estado financiero. Bien. Corrijo la respuesta. Ok. O sea, sí está obligado a llevar contabilidad bajo norma tributaria. Bajo la CEP es otra cosa. Ok, entonces ahora sí tengo el impuesto a la renta. Voy a llegar a la base contable y a la base fiscal. No sé hasta qué hora nos vamos a quedar, porque es bastante ingreso. Bueno, yo tengo establecido cómo lo voy a explicar y lo que ya se queda para revisión o como conceptos generales, porque de los ingresos hay ingresos que están el 100% exentos de pagar impuestos, ¿no? Entonces esos ya son como muy especiales y quedan, no hay pues una conciliación tributaria ahí porque la hago y al final la base contable o la utilidad gravable es exenta de pagar impuestos a la renta como lo podría ser las instituciones sin fines de lucro, ¿ok? Que al final ellas hacen su conciliación tributaria, pero lo que les salga de base imponible está exento de pagar impuesto a la renta siempre que cumplan todas las condiciones que dice la ley. Entonces, siendo así, para propósitos contables, yo tengo un estado de resultados donde tengo los ingresos, los costos y los gastos y me da una utilidad contable. Para propósitos tributarios, yo tengo ingresos que los voy a definir. Si son grabados, son exentos, no son objeto del impuesto y ahora son sujetos a impuesto único. Y para las personas naturales, que no lo pongo aquí porque es mucho material y se puede confundir, pero lo menciono, que reciben dividendos, ahora hay una parte que no está grabada con impuesto a la renta. Usted me dirá, pero es exento. No, no le puedo decir que sea exento porque no está en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno que menciona los ingresos exentos. ¿Dónde está eso? Eso está en el artículo 39.2, que está al mismo nivel en la Ley de Régimen Tributario Interno, el uno es el 9 y el otro es el 39.2, donde le dice que los dividendos que yo reciba, dividendos o utilidades, para el caso de los fondos de pensiones, fondos de mortuorios y todo eso, los dividendos o utilidades que yo reciba, está grabado el 40%. Entonces, por exclusión, por exención, pues, por exclusión sería la palabra más correcta, el 60% no está grabado con impuesto a la renta. ¿Ok? No puedo decir que sean exentos porque no se puede, no están dentro de la ley. No los menciono aquí porque no, eso es para personas naturales, no para sociedades. ¿Okay? Luego de estos ingresos, ustedes me imagino que más adelante han de ver esta parte, puedo deducir o imputar a estos ingresos costos y gastos, que pueden ser deducibles o no deducibles, y que estos ingresos me pueden dar diferencias temporarias o diferencias temporarias que me van a originar impuestos diferidos. Y al final, para establecer mi base imponible, yo voy a poder tomar deducciones adicionales a las que yo tengo derecho. Voy a tener que revisar el ajuste de precio de transferencia si estuviera sujeta al informe, al anexo o al informe de precio de transferencia. Podría hacer amortización de pérdidas si tuviera pérdidas de años anteriores para llegar a la utilidad grabada. ¿Okay? Nosotros vamos a empezar a ver los ingresos, la parte que hemos venido. Entonces, estos ingresos, como ustedes lo pueden ver, pueden ser grabados, pueden ser exentos,
pueden estar sujetos a impuesto único, pueden ser ingresos no grabados, que son los de los dividendos, como les mencionaba, y un concepto que tiene el formulario 101, en lo que es la conciliación tributaria, que hablamos de los ingresos que no son objeto del impuesto. Cuando usted ve el formulario 101, me olvidé pegarle aquí ese pedacito, dice exento o no objeto, slash no objeto. Entonces usted dice, bueno, yo he revisado toda la ley de régimen tributario interno y en ninguna parte he encontrado la definición de un ingreso no objeto del impuesto. No hay. Grabados todos los que no están dentro del exento, exentos todos los que están dentro del artículo 9 o cualquiera que esté. El impuesto único, todos los que dijeron que ahora están grabados con impuesto único, que ya son muchas más actividades que están en este régimen. E ingresos no grabados, el que le acabo de mencionar, ¿no? En el artículo 39.2 me dice, cuando usted pague dividendos o utilidades, va a hacer la retención en la fuente sobre la parte grabada, y le dice que la parte grabada es el 40% del dividendo. Entonces usted dice, el 60% que es no grabada. No le puedo decir que es exenta porque no está en el artículo 9, pero en esencia el espíritu es el mismo, ¿no? Que no graben impuesto a la renta. Entonces, pero tenemos una base legal donde nos pueden decir, estos ingresos que no son objeto del impuesto no están en una base legal. Que diga, estos no son objeto del impuesto. No lo tenemos listado así, pero ¿bajo qué concepto los decimos que no son ingresos, no son objeto del impuesto? Porque no están dentro de la definición o no están en el alcance del artículo 1, del artículo 2, del artículo 8 y del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Uno que me dice el objeto de este impuesto es la renta. Entonces usted dice, ¿qué es la renta? Nos vamos al artículo 2 y ya dijimos que era la renta, ¿no? Dijimos que la renta era lo que yo me gano a título gratuito o a título oneroso, ¿sí? O sea, que me lo regalan o que proviene de mi capital, que proviene de mi trabajo, o de ambas fuentes, y que me lo puedan haber pagado en dinero, en especies o en servicio. Entonces ustedes dicen, ¿cuál sería este que no es objeto del impuesto? Ahora estamos peleando mucho ese concepto. Ya de hecho Rentas lo tiene definido desde el año 2016. Puede ser un poquito más atrás, 15, que me hicieron una determinación. Aquellos valores, aquellos tratamientos contables que por lo que me dice la NIF, yo debo llevarlo al ingreso, pero que todavía no están en la definición de ingreso, o sea, no es un ingreso. Por ejemplo, tengo que hacer un ajuste al valor razonable de propiedades de inversión cuando he escogido la política de llevarlo al valor razonable. Todo ese ajuste del valor razonable de una propiedad de inversión tiene que contabilizarse contra el ingreso del periodo. Incremento o debito la propiedad de inversión contra ingresos por ganancia por medición al valor razonable de una propiedad de inversión. ¿Ese ingreso debe tributar? No, no es objeto del impuesto. No está dentro de la definición del artículo 2. No está en la lista de ingresos de fuente ecuatoriana que está en el artículo 8 y mucho menos está en el artículo 9 que me habla de las exenciones. ¿Sí? No están ahí. Nos Por hacen una ejemplo, consulta. dígame. Los ingresos de una sociedad sin fines de lucro, que son los aportes de los socios, ¿en qué parte de lo que se está señalando ingresaría? Bueno, esos son exentos. Son exentos. ¿Sí? Porque primero es una institución sin fines de lucro. Segundo, todos los aportes a las instituciones sin fines de lucro son exentos. Y tercero, les exigen que mínimo un 5% de los ingresos que tienen en el año sean de aportes voluntarios o de donaciones que hacen sus socios. Eso Gracias. está bien definidos en la ley y en el reglamento. ¿Ok? ¿Qué otro concepto puede haber aquí para los que manejan valor patrimonial proporcional? Donde también la norma me dice que yo debo reconocer la ganancia que se va dando año a año en la inversión que yo tengo en la otra sociedad, cuando tengo ciertos porcentajes de participación. ¿Cómo debo hacer el reconocimiento? Debo incrementar las inversiones en subsidiarias, debitar esa cuenta y acreditar ingresos por ganancia, por ajuste al valor patrimonial proporcional en sociedades, en inversiones en subsidiarias. Ese ingreso es un ingreso para propósitos tributarios. Eso desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista contable, que tiene que ver también con lo tributario, es esas provisiones que nosotros hacemos
y que por lo general son gastos no deducibles. Qué sé yo, hicimos una provisión de cuentas por cobrar, una provisión del deterioro de las cuentas por cobrar, y yo sé que eso, vamos a suponerlo para propósitos del ejemplo, yo sé que todo ese valor que consideré en la provisión, me salió todo que era gasto no deducible. Yo ya no necesitaba, ya no podía hacer más provisión, y todo el gasto de la provisión o de la estimación que mandé al estado de resultados fue gasto no deducible. ¿Ok? En el año 2000, estamos 20, vamos a decir que fue en el año 2018. O en el año 2019, yo ya estimé que iba a perder a esa cuenta por cobrar porque no me estaban pagando. Pero le tenía juicio y todo lo más y conseguí que me la paguen. ¿Ok? Entonces usted dice, a ver, si ya me pagó esa cuenta por cobrar, que yo ya la había castigado, no se olvide que son cuentas de evaluación, que yo tengo la cuenta por cobrar y abajo de la cuenta por cobrar tengo una cuenta control, que es la cuenta que me dice cuánto he hecho de provisión de esta cuenta por cobrar. Y resulta que esta cuenta por cobrar eran 100 y yo había hecho una provisión de 50, yo tengo 50 por cobrar porque he estimado que voy a perder el 50% hasta esta fecha. Y resulta que yo, y cuando hice la provisión, bajo la norma tributaria la puse como gasto no deducible. ¿Recuerda? Que eso es gasto no deducible. Y ni siquiera origina impuestos diferidos. Entonces, hoy que estamos en el año 2000, se me ocurre, 21, en el año 20, logro cobrar los $100. Usted dice, ah, pero yo la tenía con una provisión de 50, que es gasto no deducible. Entonces, que fue gasto no deducible que está controlándome el valor de esa cuenta y que dice que es 50. Entonces, ahora que yo quiero reversar, voy a decir bancos contra cuentas por cobrar y voy a debajar los $100 y estoy perfecto. Pero me queda pues la cuenta controladora y los $50 de la estimación de créditos incobrables. También tengo que regularizar esa cuenta y reversar. Entonces usted dice, ah, bueno, esa cuenta es una cuenta acreedora dentro del activo, entonces la tengo que reversar debido a la cuenta de la estimación de créditos incobrables contra ingresos, ¿sí? Porque tiene que ser contra ingresos, así lo dice la norma contable. Ese ingreso es un ingreso no objeto del impuesto. ¿Por qué no es objeto del impuesto? Porque en años anteriores fue considerado gasto no deducible y ya pagó el impuesto a la renta. Hoy que por norma contable debo volverla a pasar por el estado de resultados para hacer la reversión, no debe pagar otra vez impuestos. Entonces, por lo tanto, no puedo decir que es exento porque no está dentro de los exentos, no puedo decir que no es grabado porque no está, no tengo una definición, pero sí puedo decir que no es objeto del impuesto porque no está en el alcance, sobre todo el artículo 2. Ese ingreso provino de mi capital, de mi trabajo, de ambas fuentes, fue pagado en dinero, en especies, en servicios, me lo regalaron, me lo gané. No, es una reversión de un ajuste contable que en su momento ya pagó impuesto a la renta. Por lo tanto, no debe volver a pagar impuestos a la renta. ¿Ok? A eso lo denominamos no objeto del impuesto. Si bien es cierto, no está en ninguna norma específicamente definido, sí está en la conciliación tributaria, sí está en el formulario 101, dice ingresos, dice exento, raya no objeto, y en la conciliación tributaria, en los casilleros de ingresos le dice ingreso, le dice dividendos o el efecto del BPP, y en la otra le dice ingresos, otros exentos, otros ingresos exentos, raya o ingresos no objeto del impuesto. O sea, ya pagaron impuestos y no deben pagar, no deben volver a pagar, o porque no están, y al final los dos, ya sea por norma contable, ya sea por reversión de una provisión que ahora se convierte en un ingreso, no está dentro del alcance de la definición del artículo 2 de la Ley de Régimen Tributario. ¿Alguna pregunta ahí? Eso es importante para poder hacer la conciliación. Veo más consultas de sociedades sin fines de lucro. Una de las consultas es, ¿se aporta, se factura una sociedad sin fines de lucro cómo es lo que están dando los socios? Y la segunda consulta es con respecto a, dice, una cooperativa de taxi recibe por cuotas sociales para mortuoria aparte. Solo los ingresos por las cuotas sociales más los ingresos por los socios se lo contabilizan al estado de resultados. ¿Solo qué? Esa última parte no la entendí. ¿Solo? Solo las cuotas
a ver, solo los ingresos por las cuotas sociales más los ingresos por los socios se los registra en el estado de resultado o también los que son ¿cómo es? Las cuotas mortuorias. Por las cuotas mortuorias. No, pues eso no es ingreso. Solo los aportes de los socios y los ingresos por los socios. Las cuotas de aportes mortuorios es como un fondo que estuvieran haciendo. Eso no es ingreso. Eso es una cuenta por pagar. Me imagino que deben tener algún estatuto de cómo o se van a pagar esos fondos mortuorios. ¿Sí? Pero realmente es un fondo de una cuenta por pagar genérica, me imagino que debe ser genérica porque no tiene beneficiarios, no sabemos quién se va a morir. Y entendería yo que son fondos que les dan para que se ayuden cuando se muere algún socio de la cooperativa de taxi. Qué pena, lo tengo que decir así, pero es la verdad, ¿no? Sí, Gracias. no es un ingreso, es una cuenta por pagar. ¿Ok? Y me dice si las cuotas de los socios se deben pagar, se deben facturar. eh, sí, bueno, lo que pasa es que la norma dice que yo debo facturar cuando hago transferencia de bienes o prestación de servicios. Y las cuotas de afiliaciones se facturan, incluso graban IVA, sí, ICE también graban, cuando por esa cuota yo recibo un servicio, ¿ok? Realmente es una cuota de aportación porque yo soy miembro del club, se me ocurre cualquiera, y por ese aporte que yo doy, tengo derecho al uso de la piscina, el sauna, todas esas cosas que están en un club. O sea, realmente es un servicio. Ahí sí me obligan a que sean facturadas. Pero si por las cuotas que se aportan no recibo ningún beneficio específico, sino que son como aportes para financiar los costos y los gastos y cumplir con el 5% que me exigen en el caso de las instituciones sin fines de lucro, no deberían ser facturadas, podrían ser un recibo de cobro, ¿sí? Porque no entran en la definición del reglamento de comprobantes de venta, que cuando yo emito un comprobante de venta cuando hago una prestación de un servicio o la transferencia de un bien. Por eso que los aportes de cuotas sociales establecen muy claramente que a cambio de esa cuota yo recibo un beneficio. Por eso le digo, por eso el ejemplo más puntual es que yo sea miembro del club XYZ y que yo aporte, qué sé yo, $100 mensuales, pero tengo el derecho a ir a usar la piscina, el sauna, las canchas y todo lo demás. En realidad es un servicio. ¿Ok? Gracias. Ok, vamos con los ingresos de fuente ecuatoriana. Aquí están listados los ingresos, rapidito los listé para no demorarnos mucho. Dice, mire, todos estos ingresos. Dice, lo que perciben los ecuatorianos extranjeros por actividades de carácter económico realizados en el territorio ecuatoriano. Los que perciban los ecuatorianos extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior. Cuando hablamos de ecuatorianos o extranjeros, hablamos de los residentes ecuatorianos. ¿Ok? Las utilidades provenientes en la venta de bienes muebles e inmuebles es un ingreso de fuente ecuatoriana. Las utilidades en venta de derechos representativos de capital es un ingreso de fuente ecuatoriana. Los beneficios o regalías por derechos de autor, o sea, los intangibles, o lo que yo gano por estos intangibles, son un ingreso de fuente ecuatoriana. Las utilidades o dividendos son un ingreso de fuente ecuatoriana. Los que provienen de las exportaciones es un ingreso de fuente ecuatoriana. El rendimiento financiero, las loterías, rifas y similares son ingresos de fuente ecuatoriana. En las herencias, legados y donaciones y hallazgos son ingresos de fuente ecuatoriana. Rendimientos financieros, ya sabemos que eso va a la renta global. Loterías, rifas y similares van a impuesto único del 15% con sus excepciones. Y herencias, legados y donaciones va a la tabla de impuesto a la renta para herencias, legados y donaciones y hallazgos. Al final está el numeral 10 siempre, donde dice cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento patrimonial no justificado. Cuando decimos cualquier otro ingreso, siempre que esté dentro de la definición del artículo 2, que me habla de renta, de la ley de régimen tributario interno. No porque me diga cualquier otro ingreso, yo esos ajustes contables los debo considerar ingresos grabados. Bueno, aquí ni siquiera me habla si son grabados o son exentos. Aquí me habla
que son ingresos de fuente ecuatoriana. Ya después me empieza a decir cuáles son exentos y por exclusión, o porque no se menciona, son grabados. E incluido, dice, el incremento patrimonial no justificado, que eso nos cuidamos mucho, de no tener un incremento patrimonial que no se pueda justificar. De repente, de un año a otro, a mí me parece que tengo una casa de $300,000. Me va a decir, ¿de dónde usted sacó la casa de $300,000? Si en su declaración de impuesto a la renta usted dice que se ha ganado 50. Así, por bajito que usted sea muy ahorrativo y no se gaste un 60%, ahorró ¿cuánto? $20,000, y con $20,000 se compró una casa de 300,000. Yo le digo, no, a mí me la regaló mi papá. Y me la regaló mi papá y yo hice el formulario 108, o sea, yo hice herencias, legados y donación. Esa donación es la que pagó en el formulario 108 el impuesto a la renta correspondiente. ¿Ok? Entonces así se ve. Aquel que no lo pueda justificar ya saben lo que les ha pasado, pero a eso se refiere cuando dicen incluido el incremento patrimonial no justificado. Nos hace ¿Ok? una consulta, ¿en qué momento se vuelven los ingresos por instituciones financieras exentos? De instituciones financieras o los rendimientos financieros. Perdón, los rendimientos financieros. Solamente cuando son en inversiones a más de 360 días en bancos locales. Gracias. Ahí se convierten en ingresos exentos. Ok, veamos aquí una partecita que se añadió y aquí es muy importante también ver esta parte, ¿no? Lo añadieron en el artículo 8, al lado del numeral 8 y es el 8.1. Y le dice, mire, y le hablan de la jubilación patronal, pero es el mismo tratamiento para cualquier tipo de reversión de provisión que originalmente fue un gasto no deducible o deducible y que luego por norma contable lo tengo que reversar contra el ingreso. ¿Okay? Entonces, ¿qué le dice aquí? Las provisiones efectuadas para atender el pago de jubilaciones patronales o desahucios, bien podría ser cualquier otro tipo de provisión, que hayan sido utilizadas como gastos deducibles conforme lo dispuesto en la ley y que no se hayan efectivamente pagados a favor de los beneficiarios de tales provisiones. ¿Qué quiere decir esto? Está advirtiéndole a la administración tributaria que, como la jubilación patronal tiene historia, parece novela mexicana, tenemos hasta el 2017 que la provisión por la jubilación patronal de los trabajadores de menos de 10 años era gasto no deducible. Los trabajadores de más de 10 años era gasto deducible y hasta el 2017 no originaban impuestos diferidos. Ahí se quedaba. Año 2018, 19 y 20, todo pasó a ser no deducible, tanto la jubilación patronal como el desahucio, hasta cuando lo pague. Pero me originaba impuestos diferidos. Y a partir del 2021 pasamos a que la jubilación patronal y el desahucio de los trabajadores de menos de 10 años, el gasto es no deducible. Trabajadores de más de 10 años, el gasto es deducible siempre y cuando tome el dinero y lo ponga en una administradora de fondos de pensiones. Si no hacemos eso, la provisión de los trabajadores de más de 10 años es gasto no deducible, pero me origina impuestos diferidos. Entonces se pusieron a jugar con la jubilación patronal y como los trabajadores han salido mucho más en el año 2020, pueden ser que hayan salido trabajadores de años anteriores. Entonces dice, mire, usted va a reversar el pasivo de acuerdo con la NIF 19 y va a tener que registrarme, reversar el pasivo contra el ingreso, ¿sí? Por trabajadores salidos, que le llamamos nosotros en el cálculo periódico. De ese valor yo tengo que definir, porque es lo que me dice aquí, oiga, si el gasto fue deducible, el ingreso será grabado. No me dice nada en ninguna parte. ¿Y qué tal si el gasto fue no deducible? El ingreso es no objeto del impuesto. Es el mismo espíritu en el sentido contrario. Así, si fue deducible, lo reverso, es ingreso grabado. Pero si fue no deducible y lo reverso, yo ya no debo volver a pagar el impuesto. Y de ahí sale que ese es un ingreso no objeto del impuesto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ahí hay una consideración más o menos de lo que les acabo de explicar ahorita, marcado en un ejercicio o en un ejemplo para que vean esta parte de la jubilación. Ok, hasta ahí podría yo decirle que estoy hablando de los ingresos. Entonces, para el formulario 101 de sociedades,
o personas naturales, porque es muy parecido, tenemos todos los tipos de ingresos, ¿no? Lo que le llamamos ingresos de actividades ordinarias y los otros tipos de ingresos, que habla de las regalías, los dividendos, las ganancias o la aplicación de normas contables, utilidad en venta de propiedades, plantas y equipo, utilidad en la generación de derechos representativos de capital. Habla de las ganancias netas por reversiones de, aquí están, de los deterioros, de las provisiones o de los beneficios empleados. Me habla de los otros tipos de ingresos que vienen a ser por reembolsos, seguros, puede ser el lucro cesante, que es el grabado, los otros, y la casillero siempre, otros de otros que tenemos dentro de los casilleros del formulario siempre. No Habla de hace, los ingresos. no hace una consulta. ¿Cada qué tiempo se tiene que hacer el informe de cálculo actuarial? Todos los años, cada fin de año. Gracias. Tienen todos los ingresos que tienen que ver con bajo NIF, ¿no? Bajo NIF es todos los años. Los ingresos financieros, lo que yo me he ganado por rendimientos financieros, y al final ustedes ven que hay interés implícito, esas aplicaciones de normas contables, y ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al valor patrimonial proporcional, casillero de otros, que es así como tenemos otros en los costos y gastos, en los ingresos también hay otros que yo le llamo el casillero tacho de basura, donde no encuentras dónde ponerlo, ponlo ahí. Y las ganancias netas provenientes de actividades discontinuas. ¿Okay? Formulario 102, en la parte de la obligación de llevar contabilidad, se parece mucho a esto. Ciertos casilleros están retirados, pero se parece mucho al 101 para sociedades. ¿Ok? Hasta ahí lo que tengo yo dentro del formulario 101 como ingresos. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal si los ingresos vienen del exterior? Nosotros dijimos que para propósitos tributarios los ingresos que vienen del exterior es un ingreso para propósitos tributarios por la residencia de quien lo recibe. Pero en cambio, no está en el artículo 9, pero sí está en la ley de régimen tributario interno al mismo nivel, donde le dice, mire, si una sociedad o una persona natural obtuvo ingresos en el exterior, ¿sí? Y en el exterior ya fueron sometidos a imposición, en el Ecuador tráigalos y dice excluirá de la base de impuesto disponible en el Ecuador. Aquí ni siquiera puedo decir que hay un tipo de ingreso exento, sino este es un ingreso excluido. ¿Por qué se lo excluye? Porque ya tributó en el exterior y le dice, si ya tributó allá, cuando venga al Ecuador, que ya no vuelva a tributar en Ecuador. Exclúyalo de la base imponible, ¿ok? Pero si proviene de un paraíso fiscal, es grabado en el Ecuador. Para poder demostrarle a la administración tributaria que ese ingreso ya tributó en el exterior, necesito el soporte del pago del impuesto. O sea que con tiempo, si tengo este tipo de ingresos, voy pidiendo los soportes para cuando algún día me lo requieran o me hagan un proceso de determinación, tener la documentación adecuada. ¿Ok? Hay un esquema de ingresos, si es del exterior, si es local y cómo se los maneja, ¿no? Un poquito un esquema del tipo de ingresos, porque nosotros también ya lo hemos mencionado y hemos estado revisando. ¿Okay? Ahora, a propósito del ejercicio, de la presentación, yo me traje las láminas de microempresas, dice, actividades excluidas del régimen de microempresas. El libre ejercicio profesional no va al régimen, no va al impuesto único, arrendamientos de inmuebles no va al impuesto único, rendimientos financieros no va al impuesto único, relación de dependencia en caso de personas naturales, obviamente que no va al impuesto único, los dividendos, la utilidad en venta de bienes muebles o inmuebles, y aquellos que están sujetos a impuesto único, todo esto está excluido de la actividad de microempresa, del impuesto único para microempresas. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que estamos viendo aquí, y tal vez se me escape alguno, va al régimen general, dependiendo de lo que usted tenga. Usted dice, yo soy microempresa, pero también tengo arrendamientos de inmuebles. Ah, ya. Por la actividad empresarial tendrá que calcular el 2% del ingreso, pero por la actividad de arrendamientos de inmuebles, usted tendrá que calcular de acuerdo a lo que dice la norma. ¿Quién es usted? Sociedad. Entonces ahí está su ingreso, mire cuáles son los costos y gastos que puede imputar a ese ingreso. Si es persona natural, hay un artículo específico que creo que es el 30 del reglamento que me dice cómo se debe tributar en el caso de las personas naturales. ¿Ok? Todo esto está excluido
de la actividad de microempresa y por lo tanto se va al régimen general. Por si acaso alguien quiera la base legal, ahí está el artículo 253.18 del reglamento, ¿no? ¿Alguna pregunta? No veo consultas con respecto a... Entonces, diga. Un ratito, estoy leyendo las consultas. Bueno, más una consulta es de... ¿Cómo es de gastos? Era más que me estaban haciendo consulta. Entonces, sí. Si no es muy larga. Deje verle ratito, por favor. Eso como bien. ¿Cuál es el tratamiento que se le puede dar en las cuentas incobrables a una compañía que tiene ingresos por instituciones del Estado? Me imagino que no les han pagado todavía. No. Pues, un caso muy, muy complejo ahí. Lo que pasa es que ahí, si es una sociedad constituida al amparo de la supercompañías, bajo las NIF, yo ya debería empezar a hacer mi provisión de la pérdida esperada. Y si bien es cierto, no se hayan pagado estas facturas depende del presupuesto del Estado, ya hay una pérdida esperada, yo tengo que hacer la provisión. Esa provisión es gasto no deducible, siempre y cuando no esté dentro del 1% que sí me permite o de ese límite que sí me permite la ley que sea deducible. Esa parte la podría dejar como deducible. Así es, bueno. Si es que proviene de cualquier tipo de actividad, si es que proviene de contratos de construcción, ya sabemos que esa factura, el ingreso fue un ingreso que no tributó y por lo tanto tiene un impuesto diferido, ahí ni siquiera tendría que hacer provisión. Sí. Muchas gracias, Azucena, por haber compartido estos conocimientos con nosotros. Aquellas personas que deseen unirse a los grupos, por favor, pueden escribir. Ya en aquellos grupos también se encuentra el señor Luis Agurto, que puede compartir con respecto a cualquier tema que sea necesario respecto a los cierres fiscales. ¿Sí? Yo le agradezco, muchas gracias a Azucena por su gran disertación. Vamos a esperar a organizar otro evento con respectivo a los temas de costos y gastos, y cualquier novedad le estaré avisando a un tema específico que se pueda compartir con respecto. Se les invita a las personas que compartan la publicación, y también este evento también se lo va a transmitir en pocos momentos por YouTube, para que el canal de búsqueda sea mayor, ¿sí? Entonces, le agradecemos a todos, estimada Azucena, muchas gracias por su colaboración, y no olviden que aquellas personas que deseen unir por parte de los grupos distributores de Ecuador pueden escribir o comer por este medio, ¿ya? Bienvenidos todos, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Bien, muchas gracias.